Buenos días nuevamente a todos. Les damos nuevamente la bienvenida. Si es primera vez que nos visita, siéntase bienvenido. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. Quisiera preguntar, bueno, más bien, levante la mano quién se sintió bendecido en esta alabanza. Casi todos, ¿verdad? Bueno, si aquí nos gozamos, imagínense cómo será en el cielo. Cómo será estando con Él, donde lo alabaremos por siempre. Si aquí en esta tierra, cuando alabamos con el corazón, no solamente de labios, sino con el corazón, entendiendo por qué lo hacemos, produce gozo en nuestros corazones, en nuestra vida. Imagínense cómo será estar la eternidad con Él. Yo creo que todos aquí queremos estar ahí, ¿no? Venimos hablando a partir de la semana pasada de la religiosidad, cómo es un impedimento para que encontremos a Dios, ¿sí? Y como subtítulo les mencionaba que le puse religión o relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el religioso no tiene una relación con Dios. Y lo que Dios quiere con cada uno de nosotros es relacionarse, como un padre con su hijo. Entonces seguimos en ese tema de la religiosidad. Vamos a hacer una oración para que Dios nos socorra el día de hoy. Padre amado, gracias te damos porque nos permites tener esta reunión. Nos permites tener esta reunión en tu nombre, Señor. Sabemos que tú estás aquí porque así lo dices tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a mí en la exposición de tu palabra y a toda persona que no te conozca, ayúdalo a encontrarte, Señor, porque no están aquí por casualidad. Señor, tú los has traído con un propósito, que ese propósito se cumpla el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Es importante entender que el cristiano tiene que basar su fe. ¿En quién? ¿Cómo? Todos entendemos que el cristiano basa su fe en Cristo, pero ¿cómo la basamos? Tenemos que tener firmes los fundamentos, las bases, para que cuando vengan todo tipo de situaciones, todo tipo de circunstancias, todo tipo de filosofías, o como dice la palabra, huecas sutilezas, nada nos mueva. O peor aún, cuando vengan los vientos, cuando vengan las aguas fuertes y choquen contra nosotros, tratando de tirarnos, es decir, los problemas, las situaciones, las circunstancias. Si nosotros hemos basado bien, fuertemente, si hemos cimentado bien nuestra fe, entonces nada nos va a mover, nada. ¿Qué quiere decir fundamento? Los fundamentos, la base o infraestructura sobre la cual se erige un edificio y que sirve para distribuir por igual sobre el suelo el peso de este. ¿De qué? Del edificio. Como la fuerza y solidez de un edificio depende en gran parte de la fortaleza de su fundamento, se tiene que ejercer mucho cuidado al colocarlo. Los buenos fundamentos eran muy importantes en Palestina, no solo para resistir las fuertes lluvias, vientos e inundaciones, sino también los terremotos, pues es esta una región de actividad sísmica. Un buen número de los términos hebreos que se traducen como fundamento provienen de la raíz yasad, que significa fundar, colocar el fundamento, fijar sólidamente. Lo que quiere decir es lo que les acabo de explicar, que si nosotros hacemos bien nuestra cimentación de nuestra casa o del edificio que estemos construyendo, entonces muy poco probablemente se caerá. Hay edificios, sobre todo aquí en la ciudad, en la Ciudad de México, que sus cimientos son cimientos profundos.
De manera que tienen que utilizar pilas, que son como columnas pero que van enterradas, hasta llegar a un lecho rocoso, que a veces se encuentra hasta 24 metros de profundidad o más. Entonces imagínate el tamaño de esas pilas, que tienen que estar enterradas para fundamentarse en la roca. ¿Por qué? Porque el subsuelo de la Ciudad de México y también de esta zona es fangoso, es como una gelatina, porque acordémonos que aquí estaba el antiguo lago de Texcoco, ¿sí? Entonces el subsuelo, cuando tiembla, se mueve como una gelatina y magnifica las ondas sísmicas, y es por eso que en el terremoto del 85 cayeron muchas edificaciones, porque no estaba regulado las edificaciones como ahora están, ¿sí? De manera que como ejemplo, como ilustración, es la misma manera en que nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque recordémonos que el príncipe de este mundo es Satanás. El que gobierna este mundo es Satanás. Él ha diseñado todo un sistema para apartarnos de Dios. O si no estás con Dios, para que no te acerques. De manera que utiliza todas sus artimañas para tratar de que el que quiere ser cristiano, el que quiere conocer a Dios, no lo sea. Y ahí vienen los desánimos, entre otras muchas cosas. Ahí vienen esas huecas sutilezas, ahí vienen esas filosofías, ¿sí? Porque el mundo que no entiende a Dios, que no comprende a Dios y ni quiere buscar a Dios, justifica, o de alguna manera tiene que justificar, tiene que apacentar su conciencia. La conciencia que es para todos, que nos ha sido puesta por Dios, cristianos y no cristianos, todos tenemos una conciencia. De manera que esas personas necesitan algo, como apaciguar su conciencia. Y entonces crean filosofías, crean religiones, crean creencias, tradiciones para apacentar su conciencia. Entonces, dice Dios, fundamenta tu fe en Cristo, que es la roca que nada, absolutamente nada ni nadie puede mover. El fundamento del cristiano es Cristo. Dios, que reveló a los hombres, que fue revelado, que reveló a sus hijos, que reveló a su Hijo, a todos nosotros, fue muerto en una cruz por cada uno de nosotros. El fundamento del cristiano es Cristo, es su muerte, es su resurrección. El fundamento del cristiano está también en la palabra de Dios. El fundamento del cristiano es el derramamiento del Espíritu Santo. Es cuando todos nosotros nos arrepentimos, cuando todos nosotros éramos vasos de barro, donde solamente podía ser vertido cosas inmundas. Pero cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, Dios limpia ese vaso y entonces, ya limpio, derrama su Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Ese también es el fundamento del cristiano, porque llenos del Espíritu Santo es como podemos vivir en santidad. Llenos del Espíritu Santo es como podemos vencer el pecado y la maldad. Si no tienes al Espíritu Santo, es por eso que el mundo o el religioso peca y peca y vuelve a pecar y vuelve a pecar y se vuelve a arrepentir y vuelve a pecar y se vuelve a arrepentir y se vuelve a pecar. Y así se llevan la vida, porque no tienen una llenura del Espíritu Santo, porque es el único que da el poder de vencer a la maldad, de vencer al pecado, de vencer la tentación. Eso es lo que diferencia también a las personas religiosas del cristiano verdadero. ¿Cuál es el fundamento del religioso? ¿En qué está sostenido un religioso? Acompáñeme, por favor, vamos a leer Mateo, capítulo 23, versículos 25 en adelante. Mateo 23, 25 dice:
Ay de vosotros, escribas y fariseos. Otra vez Jesús contra el mundo religioso de su época. Otra vez Jesús confrontando a los religiosos. Y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Nuestro fundamento como discípulos, como cristianos, es la doctrina de Jesucristo, es el Evangelio. Él es el que vino a dar su muerte y a morir por los pecadores, es el que vino a resucitar, a dar su vida por cada uno de nosotros y resucitar. Él viene también por su iglesia. Eso es el fundamento del cristiano, es en lo que creemos. El mismo Jesús les dice estas duras palabras que acabamos de leer: hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. El mismo Jesús es el que les dijo: por dentro estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Son las palabras de Jesús a todo ese tipo de personas. Por lo que el fundamento de las personas religiosos que es la injusticia, es el legalismo. No están basadas en el Evangelio de Jesús, no están basados en la palabra de Dios, están basados en tradiciones, están basados en creencias, están basados en formas que adquirieron, que aprendieron de los hombres. Porque el religioso sabe la Escritura, y muchas veces más, para vergüenza nuestra como cristianos, más que nosotros. Pero la gran diferencia es que no la viven, no está el Espíritu en la palabra. Mucha letra, pero están muertos por dentro. Los religiosos, los fariseos, eran tan religiosos que sabían que vendría el Mesías. Eran tan religiosos y sabían de la Escritura que esperaban al Mesías. Pero cuando vieron al Mesías, no lo reconocieron. Lo crucificaron. Siglos y siglos para esperar a su Mesías, y cuando lo vieron, lo único que hicieron fue crucificarlo. A pesar de todos los milagros que él hizo, a pesar de sus palabras, a pesar de las cosas sobrenaturales que Jesucristo hizo en esta tierra, incluso les dijo: aunque no me creas a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿No crees a lo que te digo? ¿No crees a mi doctrina? Crea lo que estoy haciendo, les decía Jesucristo. Porque ¿quién daba la vista a los ciegos? ¿Quién más que Dios? ¿Quién hacía caminar al cojo, a los inválidos? Nadie, solo Cristo. Solo Dios pudo haber hecho eso. ¿Quién desató la lengua de los mudos? ¿Quién abrió los ojos de los ciegos? Solo Jesucristo lo hizo. Y ellos estaban ahí. Y ellos presenciaron todos esos milagros. Que ellos mismos decían: es que esto tiene que ser de Dios, porque ¿qué hombre puede hacer esto? Pero ni aún así entendieron, porque su fundamento no estaba en Dios, su fundamento estaba en su religiosidad, su fundamento estaba en sus tradiciones y en sus creencias. El judaísmo, aparte de la Biblia, tiene otro libro, donde todos los rabinos, a partir de hace muchos años, muchos tiempos, muchos siglos, escriben
sus memorias, escriben sus anécdotas. Y los judíos le dan peso a ese libro tanto como a la palabra de Dios. Y a veces confiaban más en lo que sus rabinos les enseñaban. Y por eso estaban cegados. Por eso no veían a Cristo. Por eso no vieron a Dios entre nosotros. Ese es el peligro de la religiosidad. Ese es el peligro de la religión. Viene y nos ciega. Viene y nos justifica. De manera que ya no tenemos la necesidad de vivir en santidad. De manera que ya no tenemos la necesidad de pedirle perdón a Dios, de un arrepentimiento, de un cambio de vida. No lo hay, porque la religión viene y apacienta. Porque la religión es tener un pie en las cosas de Dios y otro pie en el mundo. No te lleva a la santidad, no te lleva a la consagración para Dios. Porque nosotros como cristianos, por eso nos decimos cristianos, porque seguimos a Cristo, porque nos hemos consagrado a Cristo, y es la relación que Cristo quiere tener contigo. No formas, no tradiciones, no enseñanzas de hombre. ¿Cuántas personas se quedan con lo que escuchan de un hombre simple, sencillo, mortal? Aquí y en otros lugares. Y con eso se llenan. Con eso es suficiente. Pero no van a la Escritura. No leen la palabra de Dios. No escudriñan lo que escuchan de parte de un hombre contra la Escritura. Y Dios es claro y es duro. Y sabe quién lo va a seguir. Y sabe quién va a seguir al hombre. Y dice, dejadlos. El Dios de amor dice, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Porque no quieren buscar a Dios. Quieren buscar las formas. Quieren buscar las tradiciones y las creencias. No quieren sentirse confrontados con su pecado, con su maldad. Y tú les puedes decir y les puedes predicar que lo que aparta al hombre de Dios es pecado. Y no lo entienden. No lo comprenden porque tienen una venda en los ojos, porque han sido adoctrinados. En una ocasión fueron y me tocaron a mi casa. Eran los famosos testigos. Yo tenía dos opciones, salir o no salir. Opté por salir y le dije a Dios, ayúdame y dale palabra a estas personas. Y les daba versículos, y les daba versículos, y versículos, y ellos están como cegados. No lo entienden, no lo comprenden. Y te vas a la historia de quién fundó a los testigos, quién fue su fundador, cómo vivió ese fundador. Profetizó la venida de Cristo 5 veces y ninguna vino. ¿No se le llama eso falso profeta? Ellos no lo entienden. Y se vuelve una contienda porque tú quieres decirles y ellos también y no se quedan callados y te dicen y te dicen. Bueno, allá ellos. Lo único que me queda a mí es orar por ellos. Porque yo no le puedo abrir los ojos. Dios sí. Pero así es el religioso. Por más que le digas, por más que le muestres, por más que le digas, mira, aquí dice que si tú practicas pecado, Cristo, Dios, voltea su rostro para no verte, para no escucharte. No lo comprende. ¿Y sabes qué? Te dicen, eso es del Antiguo Testamento, hermanito. Ahora estamos en la gracia. Bueno, también en el Nuevo Testamento dice, porque estamos en la gracia, entonces vamos a pecar. No, lo dice muy claro. Sí lo hemos leído, ¿no? Romanos 6. Pero ¿por qué no lo entienden? No lo comprenden.
Pero lo que sí podemos entender nosotros es que el diablo no está jugando, porque esta lucha es espiritual. ¿De dónde crees que vienen las religiones? ¿De Dios? No. Hace 8 días les decía que se calcula 4.200 religiones en todo el mundo. Ponle el nombre que tú quieras, pero todas son invento del hombre. La religión no proviene de Dios. Dios dejó una forma de vida para que la vivas así y podamos llegar con Él. Los rituales, las tradiciones, vienen de los hombres. Ellos, los fariseos, no tenían fundamento. Son los que en la Escritura se refieren a que fincan, construyen su casa en la arena, sin cimientos. Y viene el agua, vienen las olas del mar y empiezan a socavar los cimientos, la base de esa casa, y termina tirándola, porque no tiene una cimentación profunda donde agarrarse. La religión no tiene su fundamento en Cristo. La religión no tiene su fundamento en Dios, y por eso se cae. Pero los que están dentro de esas religiones no lo ven, no lo comprenden. Hasta que en su misericordia viene Dios y quita la venda de los ojos y nos deja ver el sacrificio de su Hijo amado en la cruz. Así era yo era bien religioso. ¿Y sabes qué me llevó la religión? A ser muy moralista. Yo estaba muy moralizado, por lo tanto yo era bueno, porque yo no había matado, yo no había violado, yo no había tenido ese tipo de pecados, pero sí tenía otros muy arraigados. Pero la religión no me lo dejaba ver. Hasta que vino Dios y me abrió el entendimiento. Entre ustedes hay varios que vienen de religiones, que vienen de movimientos pseudo cristianos, que vienen del catolicismo, que vienen de una religión. Dios quiere que con estas enseñanzas tú entiendas y tengas las herramientas para distinguir, para discernir entre religión y Cristo, entre la vida que Cristo te ofrece a la vida que la religión te ofrece, donde no le tienes que entregar cuentas a nadie, donde si pecas te arrepientes y vuelves a pecar, y vuelves a arrepentirte y vuelves a pecar. Y se basan de algo que también está en la Escritura. Abogado tenemos para con Dios. Entonces, ¿qué si pecamos? Porque Jesucristo está a la diestra del Padre para abogar por nosotros. Pero fíjate que hoy en la mañana un hermano me comentó esto. A ver, ¿y tú que estás ahí, cada cuándo necesitas un abogado? ¿A poco vas a un abogado cada 8 días? ¿A poco tú necesitas un abogado todos los días? ¿Verdad que no? Necesitas un abogado ¿cuándo? Cuando tienes una situación legal, ¿no? Cuando estás en problemas legales. Es el mismo ejemplo que dice la Escritura. Abogado tenemos para con el Padre. No tenemos una niñera. No tenemos a alguien que nos esté perdone, porque pecamos y pecamos y pecamos y pecamos y pecamos, porque queremos seguir pecando, pero también queremos llegar al cielo. Religión. El abogado se utiliza quizás 1, 2, 3 veces en tu vida. ¿O estás metido siempre en problemas? Es el mismo ejemplo que Dios quiere darnos. A Jesucristo tenemos que ir cuando pecamos eventualmente. Porque el llamado es a la santidad, no al arrepentimiento constante. El llamado es vive pura y santamente. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo vas a morir. Y el día que mueras, si estás en santidad,
iremos con el Señor. Por eso necesitamos vivir esa santidad de una manera constante. Pero por ahí me descuidé y pequé. Entonces sí, voy a Jesús. Entonces sí, ahí necesito yo a un abogado, a Jesucristo, ante el Padre. Pero eso que parece muy sencillo para muchos de nosotros, parece locura para el religioso, porque están cegados, porque están justificados por su religión. Podemos preguntarle a un religioso: muéstrame tu justicia. ¿Cuál es tu justicia? Porque Jesús mismo dijo: yo no vine por justos, sino por pecadores. Si el religioso es justo, entonces no vino por él. Vino por ti, por mí, gente pecadora. Pero el pecador se necesita reconocer como pecador. El pecador necesita reconocer su pecado y su maldad ante Dios, si no, ¿de qué va a pedir perdón? ¿Verdad que pareciera muy sencillo? Pero la religiosidad lo hace imposible para un religioso. Porque a un religioso, por más que le digas, por más que le muestres, por más que estés con él, no lo va a ver, porque está cegado por la religión. Mateo 9:13, por favor. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El religioso lo ves de arriba abajo, ayudando a las personas, en ministerios y hospitales, de casas hogar, yendo a las cárceles, pero su fundamento se cae, porque están por obras. Porque cuando a uno de ellos, o inclusive entre nosotros, le preguntamos ¿cómo estás con Dios? Y ves al religioso arriba para abajo y arriba para abajo, no hay lectura, no hay oración, no hay una relación con Dios. No hay una experiencia del perdón de sus pecados. No lo comprenden. Y la Escritura dice que no es por obras. Por más que hagamos, por más ministerios en los que estemos, por más servicio que hagamos, si no tenemos una relación con Dios, seremos unos simples religiosos. Por más domingos que tú asistas a este lugar, si no hay un cambio en tu vida, si no hay un arrepentimiento, si no hay un compromiso con Dios, entonces nosotros seremos unos religiosos. Y la gente se puede estar en ese lugar años tras años tras años y no pasa nada en su vida. Siguen igual o peor porque están engañados, creyendo que con venir a un lugar cada 8 días se está bien con Dios. Podemos estar aquí todos los días de la semana, pero si no tenemos una relación con Dios, Él no nos conoce. Él no nos va a conocer, no nos va a dejar entrar a su casa, porque tú tampoco dejarías entrar a tu casa a un extraño. Tú dejas entrar a tu casa a quien conoces, en quien tienes confianza, pero a un extraño no lo metes. Lo mismo es con Él, y lo dice bien claro: nunca te conocí, aléjate de mí. Jesús mismo nos advierte en Mateo 7, versículos 15 al 17. Jesús nos dice: guardaos de los falsos profetas,
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas, guardaos también de los religiosos. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. El peligro de la religiosidad. El cristiano puede funcionar externamente, o el que se dice cristiano, o el religioso, puede funcionar externamente a la perfección, como un relojito bien diseñado. Así puede andar el religioso. Puede venir, puede servir, puede escuchar, puede incluso estar entre nosotros. Puede estar sirviendo, puede levantar sus manos en la alabanza, puede gozarse, puede orar, puede levantar su voz para orar. Pero el religioso es apariencia. Puede funcionar muy bien externamente, pero espiritualmente puede ser como un cascarón vacío. La pura apariencia, el puro cascarón. Podemos estar ministrando, podemos estar predicando, podemos estar pastoreando, podemos estar en librería, en sonido, allá arriba en la dominical, en vigilancia, pensando que estamos bien ante Dios. Pero si Jesucristo no es el eje de su vida, si ha dejado de orar, si ha dejado de leer, si no vive en santidad, si no tiene una relación con Dios, tarde o temprano se secará y morirá. Y estoy hablando de nosotros como cristianos, porque también entre nosotros podemos morir, también entre nosotros nos podemos secar, también entre nosotros podemos estar ya nada más por el afán de estar sirviendo y sirviendo y sirviendo. Pero cuando le preguntas a un hermano cuánto está orando, cuánto está leyendo, entonces allí sale lo que hay en el corazón. Porque en el corazón, si está Jesucristo, tú quieres estar con Él, tú quieres estar orando, tú quieres estar leyendo, porque quieres conocer más a Dios. Pero también nosotros como cristianos estamos en un grave riesgo. El principal, la gran, se me fue la palabra, Cristo, la gran encomienda, perdón, que dejó Cristo para todos los cristianos, ¿cuál fue? Ir por el mundo y hacer discípulos, difundir el Evangelio, difundir la palabra, llevarle a los perdidos la palabra, las buenas nuevas, las buenas noticias de que Jesucristo vino a morir por nosotros y de que si nos arrepentimos, Él nos perdona y podemos llegar por medio de su sangre preciosa al cielo, porque Él tomó el lugar de cada uno de nosotros en el cual debía estar a causa del pecado y la maldad que cada uno de nosotros hemos cometido. Esa es la gran encomienda, pero ¿cuántos lo estamos haciendo? ¿Cuántos estamos predicando? ¿Cuántos estamos compartiendo las buenas nuevas? Y a veces queremos ir a los países, a veces queremos ir a las ciudades, a veces queremos ir a otros estados, pero en tu casa, ¿cómo están? ¿Cómo están los de tu casa? Queremos alcanzar el mundo, ¿y los de casa qué? ¿Quién? Si no eres tú que has sido transformado por el poder del Espíritu Santo, ¿quién les predica? Y sobre todo, ¿quién les da buen testimonio? ¿Quién les va a hablar de Cristo? ¿Quién los va a acercar a Dios?
Porque aunque seamos cristianos o nos digamos cristianos, si tenemos un mal testimonio en nuestra casa, somos los primeros que vamos a alejar a nuestra familia de Dios. Los primeros. Porque es lo primero que nos observan. ¿Te dices cristiano? ¿Cómo vives? ¿Te dices cristiano? ¿Por qué haces esto? Si te dices cristiano, ¿por qué te portas así? Y los alejamos. Antes de querer conquistar el mundo, debemos conquistar nuestras casas, nuestras familias, entendiendo quien hace la obra es el Espíritu, no nosotros. Pero si tú estás lleno del Espíritu, podrás dar buen testimonio. Y esa es la gran diferencia con un religioso. Dice, pero no hace. Y Cristo mismo les dijo, hagan a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dan mal testimonio. Sin embargo, dicen y hablan de la ley, y eso es bueno. Pero viven como el diablo, viven como religiosos. Por eso es tan peligroso la religiosidad. Apocalipsis 3, versículos 1 al 3, por favor. Apocalipsis 3, 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las estrellas y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Guarda, vive la palabra de Dios. Arrepiéntete, vela. Es lo que Jesús les escribió a esta iglesia de Sardis, porque tenían apariencia de que estaban vivos, como aquí nosotros podemos tener la apariencia de que estamos llenos del Espíritu Santo, de que estamos vivos en el Espíritu, pero por dentro podemos estar muertos. Porque hermanos, no estamos exentos. Dios ha venido y nos ha perdonado, nos ha salvado, pero seguimos en esta tierra. Seguimos en medio de un mundo que es contrario a Dios. Estamos en un riesgo constante. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios que hagamos? Acuérdate, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, que no se te olvide, que no se te olvide, que no vengan los afanes, que no venga el entretenimiento, que no vengan las circunstancias y se te olvide lo que Dios te habló hoy, o hace 8 días, o hace 15 días, o hace un mes. Que no se te olvide, dice, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, aparte de arrepentirnos, Dios nos lleva a velar. ¿Qué hace un velador? Está despierto, porque está vigilando, porque está cuidando. Tú tienes algo muy precioso, hermano, que vigilar y que cuidar: tu salvación. Pero si te descuidas, si te duermes, entonces viene el diablo y te va a devorar. Y no creas que va a ser en un instante. Poquito a poquito te vas a ir enfriando, poquito a poquito te vas a ir apartando, poco a poco vas a dejar de leer, poco a poco vas a dejar de orar, poco a poco vas a dejar de reunirte y se te va a hacer más fácil conectarte. Si estás sirviendo, poco a poco vas dejando de servir y te vas alejando, poco a poco, porque no velaste, porque no velamos,
porque nos dormimos. Y por eso Dios, Jesucristo, previene a la iglesia de Sardis, porque la encontró muerta. Tenía apariencia de que estaba viva, pero estaba muerta. Y le dice, guarda y vive la palabra de Dios, arrepiéntete y vela. Y ese es el mensaje a todo cristiano. Eso es lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros, porque no hemos llegado al cielo. Y el diablo va a pelear por tu alma y por la mía hasta el último momento. Pero ¿creemos en Dios o no? ¿Y en quién confiamos? En nuestro Dios. Mateo 10:34, por favor. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Fíjate qué palabras, porque estamos hablando de Jesús. Jesús que es amor. Y Él dice que vino a traer disensión por medio de la espada, que es figura de la palabra de Dios. Trajo su espada, nos dio su palabra, y la espada, como vuelvo a repetir, es una metáfora de una separación inevitable en tu familia de los que quieren y los que no quieren. Fíjate que el Dios de amor dijo, vine a traer disensión al hombre contra su padre. Dios nos prueba. Porque si tú te convertiste y si tú le creíste a Dios, pero te topas con tu papá, con tu mamá, que te empiezan a criticar, te empiezan a decir, te empiezan a ofender inclusive, te empiezan a pegar porque hasta los golpes han llegado por tu nueva fe, porque ahora le has creído a Dios. Claro que hay una división, claro que hay una separación. Y por eso Dios dice, si tú quieres más a tu papá o a tu mamá o a tus hijos, no puedes ser mi discípulo. Así de claro y así de tajante es Dios. Así. Por eso dice que Él vino a traer disensión entre el hijo y el padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra. Porque ¿qué más quisiéramos que me convierto yo como papá y toda mi familia se convirtiera? Lamentablemente no es así. Pero ¿sabes qué hacían en el Antiguo Testamento con los hijos contumaces y rebeldes? Para Dios. Los sacaban y los apedreaba todo el pueblo de Israel. Si has leído ese pasaje, ¿no te has preguntado cómo un padre pudo haber hecho eso? Cuando un hijo ofendía o blasfemaba contra Dios, los mismos padres lo entregaban a la congregación para ser apedreado. ¿No suena exagerado? ¿No suena locura en nuestros tiempos? Pero es lo que Dios quiere. Que amemos más a Dios que a nuestros hijos. Hoy no los podemos o no los entregamos a ser apedreados. Pero hoy lo que Dios quiere es, tú sígueme a mí. Déjame a tus hijos. Déjame a tu esposo, a tu esposa. Ora por él. Intercede por ellos. Ayuna por ellos y yo haré. Pero tú, sígueme. Tú que estás aquí, tú que estás recibiendo el Evangelio, sígueme. Y no creas que es fácil. Es duro. Es duro el venir aquí y no estar la familia completa. Es muy duro. Pero ¿a quién quieres más? Porque la palabra de Dios es clara. Si no queremos más a Cristo, si no queremos más a Jesús, no podemos ser discípulos de Él. Y no quiere decir que entonces aborrezcamos a los nuestros. Quiere decir que ahora intercedamos, oremos, ayunemos por ellos y se los entreguemos ¿a quién? A quien sí puede convencerlos.
a quien sí puede traerlos aquí, a quien sí puede matarlos y hacerlos de nuevo. Fíjate qué fe tuvo Abraham al sacrificar a su hijo, intentar sacrificarlo. Y esa es la fe que Dios quiere. Por eso Él fue nombrado el Padre en la fe de todos nosotros, por su fe. Pero eso solamente lo puede entender el cristiano. Eso solamente lo puede entender quien está lleno del Espíritu, porque el religioso no le brilla. El religioso no lo entiende. Sin una relación personal con Dios, sin una vida en santidad, sin una obediencia a Dios, sin oración, sin lectura, si Dios no respalda y aprueba tu vida, entonces no hay poder de Dios para vencer el pecado. El Espíritu de Dios no mora en ti. Por eso las personas caen y caen y caen y caen, porque no hay poder. No hay poder para vencer el pecado y la maldad. No hay poder de Dios para amar y perdonar. No hay poder de Dios para ganar a tu familia, porque estamos basados en una religión. ¿Qué dicen de ti los que te rodean? ¿Qué testifican de ti tus hijos, tus padres, tus hermanos? ¿Qué testifican los hijos de los padres? ¿Qué testifican los padres de los hijos? ¿Qué testifica la suegra de la nuera? ¿Qué testifica la nuera de la suegra? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan de ti? Ese es un buen parámetro. Ese es un buen parámetro para saber si estás haciendo las cosas bien. Para saber si tú estás lleno del Espíritu. Para saber si estás luchando con tu carne. Para saber si eres un religioso. Aquí levantas las manos, oras, escuchas, pero en casa, tus hijos que hablan de ti, tu esposo, tu esposa que no viene, ¿qué testifica de ti? Es un buen parámetro para escudriñarnos. ¿Cómo tienes la relación? Una relación, por ejemplo, difícil, suegro, contra el yerno. La suegra contra la nuera. ¿Qué dicen? Tú que eres cristiano, ¿cómo te llevas? Tú que te dices hijo de Dios, ¿cuál es tu relación con los tuyos? ¿Qué testifican? Y fíjate que Dios puso a la nuera y a la suegra. Fíjate que son palabras de Cristo. ¿Por qué pone, por ejemplo, esa relación? Porque es difícil. Es difícil. Imagínate tú como madre, entregues tu hijo de manera figurada a una mujer que ni conoces. No es fácil. Tampoco para el padre entregar a los hijos. Pero Jesús señala a la nuera con la suegra, porque quizás sean las relaciones más difíciles entre familiares. ¿Qué dice tu nuera de ti? ¿Te ama? ¿Ve en ti, como dice la Biblia, una anciana de años que la instruya en el camino a Cristo? Porque ese es un mandamiento para todas las mujeres mayores, cristianas. Instruir a las más jóvenes. Y dice así, ¿no? ¿Sí la instruyes? ¿O tu suegro, sí instruyes a tu yerno? Tu papá, con mayor razón, ¿sí instruyes a tus hijos? ¿Qué testifican los tuyos? ¿Tienes relaciones difíciles entre tus familiares, entre tus parientes, amigos, vecinos, compañeros de trabajo? ¿Qué testifican tus vecinos cuando vas por la calle? Si te dicen, mira, ahí va el cristianito, qué bueno. Si te dicen, mira, ahí va el aleluya, qué bueno, algo vieron, ¿no? Pero si te dicen, ahí va el hipócrita, porque dice y no hace,
porque se va todos los domingos bien temprano a la congregación, pero mira cómo tiene a sus hijos, pero mira cómo tiene a sus familiares, pero mira cómo maneja su casa. Qué importante es que no nos volvamos unos religiosos. Qué importante es que no seamos religiosos, porque entonces estamos engañados, pensando que somos y quizás no somos. Es muy importante. Primera de Corintios 13, versículos 4 al 6, por favor. Vamos a leer hasta el 8. Primera de Corintios 13, 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Todo se va a acabar, pero el amor no deja de ser. El amor, dice, entre otras muchas cosas que acabamos de leer, todo lo sufre. Todo lo soportas, hermano. Las indiferencias de los familiares que no tienen a Dios. Aún los insultos, desprecios de tus familiares que no comprenden, que no tienen a Dios. ¿Lo soportas? ¿O cómo reaccionamos? Y a veces no necesitamos reaccionar mal para decir que estamos mal. A veces con la indiferencia matamos a las personas. Con la pura indiferencia. Con el menosprecio. ¿Tú crees que Cristo hubiera hecho eso? Por supuesto que no. Y dice, todo lo sufre. ¿Sufrimos todo? ¿Sufrimos el menosprecio, los insultos del mundo que no conoce a Dios? ¿O tenemos un espíritu contencioso de que no me dejo porque soy Alejandro Cruz? Y entonces yo no me dejo de nadie. ¿Todo lo sufrimos? ¿Todo lo soportamos? Cristo sí lo hizo. Cristo sí lo hizo. Cristo todo lo dio, todo lo soportó por amor a ti, porque el amor todo lo sufre. Y tanto nos ama Cristo que murió por cada uno de nosotros, soportando la indiferencia y las injurias que los religiosos le decían. Los escupitajos que los religiosos le escupían. Las patadas le arrancaban la barba los religiosos, los que lo esperaban, los que sabían que había de venir, todos ellos le hicieron todo esto. Y Cristo soportó todo eso. Y a veces nuestra paciencia está muy pequeñita o no la hay. Y explotamos a la primera. Y sale la carne. ¿Por qué? Porque no andamos en el espíritu. Andamos en la carne. Y la carne y el espíritu no son compatibles. Chocan. El religioso es carnal. El religioso está en la carne. El religioso está por las obras. El religioso está por lo que sabe, pero no lo vive. El cristiano está por amor. Y no de amor que salga de nosotros. Está por el amor que Cristo puso en nosotros para dar amor, para perdonar, para soportar, para sufrir el agravio. Y si no tienes a Cristo es imposible.
Es imposible, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si tú tienes problemas en casa con los parientes y familiares que te rodean, pregúntate cómo estás ante Dios. Porque ese es un buen parámetro para saber cómo estamos ante Dios, porque el religioso no tiene ese amor. Lucas 7:39. Lucas 7:39 en adelante dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El religioso, como se cree bueno, como no ha tenido un arrepentimiento sincero, profundo, de corazón, como no ha entendido que el pecado es lo que me aparta de Dios, entonces le pide perdón a Dios todos los días, porque saben la doctrina, porque saben que si me arrepiento, Dios es bueno para perdonarme. Saben, lo tienen en la cabeza, pero no saben que por amor Él vino a sufrir por mí y a morir por mí. Y por gratitud a Él, yo ya no peco, porque he entendido por medio de su palabra que el pecado es contra Él, es una ofensa a Él, y por lo tanto, yo ya no quiero lastimar a mi Señor. Yo ya no quiero volver a crucificarlo con mis pecados y mis maldades. Y por lo tanto, vivo como Él me pide que yo viva, por gratitud a Él. Y entonces yo no me estoy arrepintiendo todos los días. Me arrepentí una sola vez. Y todo cristiano es lo que hizo. Se arrepiente una sola vez y Cristo Jesús nos perdona y nos hace limpios y nos hace de nuevos para caminar limpios en este mundo que está sucio por el pecado y la maldad. Pero como el religioso no lo entiende eso y poco se le perdona, entonces poco ama. Pero aquel que se ha reconocido como el peor de todos, fíjate quién era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se reconocía como el peor de todos. Y yo te puedo decir, yo soy el peor de todos. Y tú, hermano, puedes decir, yo soy el peor de todos. Y por eso, porque somos los peores, nos arrepentimos de esta vida llena de pecado y de maldad. Pero el religioso no se arrepiente porque no se cree el peor. El religioso dice, abogado tengo para con Dios, me arrepiento y ya, y vuelvo a mi vida. No hay un cambio, no hay un nacer de nuevo. Es el mismo carnal, con doctrina, entendiendo lo que Dios pide, el arrepentimiento, pero no entendiéndolo en el corazón.
Y diario se arrepiente, y diario se arrepiente, porque sabe qué es lo que hay que hacer. Pero no tiene una convicción de pecado. No se reconoce como el peor. No se reconoce como el peor de todos. Por lo tanto, no tengo necesidad de arrepentirme porque no soy tan malo. No soy tan malo como el que viola, como el que roba, como el que mata, como los narcotraficantes, como los que secuestran, como los que se roban niños. Ellos sí son malos, yo no. El religioso es lo que dice. Pero por dentro hay envidias, hay amarguras, hay rencores, hay contienda, hay murmuración, hay chismes. Y el único engañado es él. El único que se engaña es él. Apocalipsis 3:3, con este texto terminamos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dios habla a cada enseñanza. Dios habla por medio de su palabra. Dios habla por muchas maneras, por muchos medios. Y Dios te dice, arrepiéntete y vela. Es decir, no te duermas. No te duermas. Porque Él vendrá a la hora que no lo esperamos. Estaba escuchando el día de ayer a un pastor que decía, todas las profecías que se tenían que cumplir antes de la venida del Señor ya se han cumplido. ¿Qué lo detiene? Puede venir en cualquier momento. Nosotros podemos estar confiados en que estamos en la verdad, que nos predican la verdad, pero también podemos llegar a confiarnos en eso y dejar de confiar en nuestro Señor Jesucristo y dejar de confiar en su sacrificio, en su perdón. Así que Él dice, guarda lo que has escuchado, lo que has recibido y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dice su palabra. Y por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Dios, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de Él. Él es el único camino. Él es el único que puede sacarnos de esa religiosidad y ponernos a caminar de su mano. Él es la imagen del Dios invisible. Muchos querían ver a Dios y vino Cristo, Dios mismo, encarnado, hecho carne. Ellos querían conocer a Dios y lo vieron y lo tuvieron y lo escucharon y vieron sus milagros y lo crucificaron. Dios así se ha manifestado todos los días de nuestra vida, en tu vida y en la mía, dejándonos respirar, dándonos vida, dándonos trabajo, dándonos sustento. Él se manifiesta todos los días de nuestra vida en nuestras vidas. ¿Y cómo le respondemos? ¿Lo vamos a seguir crucificando? ¿O vamos a entender de una vez por todas que Él murió por nosotros y que no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta?
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y lo quiere compartir contigo, lo quiere compartir con nosotros, pero el camino es uno y es Él, y se camina como Él dice, no como nosotros creemos, no como nosotros sospechamos, no como nos enseñaron los que no conocían a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él quiere que tú estés con Él. Humíllate ante Él, pídele perdón y entrégate de una vez por todas a Él, porque no sabemos si vamos a vivir o cuándo vamos a morir. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en Él subsisten. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y en Él estoy completo, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Cristo en mí, Cristo en mí. Él es mi paz por la sangre de su cruz. Sin Cristo estamos vacíos. Sin Cristo Jesús estamos muertos. Si te sientes vacío, es que te falta Cristo. Cristo es el único que viene a llenarlo todo en todo. Cristo es el único que viene a llenar ese vacío, de manera que con Él y solamente con Él estamos completos. Y si estás vacío, es a causa de tu pecado. Es quizás también a causa de la religiosidad, del engaño en el que vives. Pero hoy que sea ese día en el que hoy Dios te ha hablado y has decidido cambiar tu vida. Pero tú no puedes. Nadie puede. Necesitamos a Cristo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder vencer la maldad y el pecado, para poder vencer la tentación. Cristo es el que lo llena todo. Solo en Él estamos completos. El primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y en Él estoy completo.
Cristo quiere que te vacíes de esa religiosidad que hay en ti. Y Cristo también quiere que no seamos religiosos, porque Cristo no es religión. Pero si tú hoy entiendes que has confiado más en la religión, Dios te dice, arrepiéntete, sácalo de tu corazón y vive mi palabra. Vive lo que Cristo te enseña, no lo que has aprendido en movimientos o en grupos pseudo cristianos, no lo que te han enseñado a través de las tradiciones y costumbres. Vive mi palabra, vive la palabra de Dios, es lo que Dios te dice, es lo que Dios quiere. No le creas al hombre, créele a Él. Vivir llenos del Espíritu, dejar de ser esos vasos de deshonra donde mora el pecado y la maldad, y que por medio del arrepentimiento nos volvamos por medio de Jesucristo vasos de honra, donde entonces sí pueda morar el Espíritu de Dios en un vaso limpio, para que tú seas un vaso utilizado para la honra de Dios. Permite que Cristo viva en ti. Permite que Cristo tome las riendas de tu vida entera. Permite que Cristo entre hoy a tu corazón, no de una manera religiosa, sino que venga a transformar tu vida, no solo aquí, allá afuera, donde solamente te puede ver Él, allá afuera con los tuyos, allá afuera llevando su palabra a los perdidos. Pídele a Dios. Pídele a Dios que tú seas un vaso de honra, que saque toda esa maldad y todo ese pecado de tu corazón. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentarán. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentarán. Siempre habrá fruto en sus ramas, sus hojas verdes mantendrán. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová están. La sequía lo amenazará, lo tratará de marchitar. Las tempestades lo querrán derribar, pero ese árbol no caerá. Pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol encima. Pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol encima.
Bienaventurado dice la palabra de Dios, bienaventurado también dice este canto, aquel que confía en Cristo, aquel que pone su confianza, bienaventurado aquel que pone su fundamento, su base, su fe en la roca que nada ni nadie puede mover, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bienaventurado, bienaventurado todos aquellos que pongan su confianza en Él. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos dejas el camino por el cual caminar hacia ti. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por voltear a vernos, Señor. A nosotros, Señor, los peores. Porque tú no veniste por justos, veniste por pecadores, Señor. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Y como siempre decimos, llévate toda la honra, toda la gloria, porque tuya es, Señor. Bendito seas, Señor. Pues gracias a todos por su atención, por su tiempo. Dios les bendiga. Hemos terminado nuestra reunión. Si tienen dudas, preguntas, situaciones en las cuales podamos ayudarles, estamos para servirles. Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos.